Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras que el cambio climático y el futuro de nuestro planeta sigue estando desgraciadamente de actualidad, la naturaleza nos recuerda su fuerza con erupciones volcánicas o en enclaves como las cataratas de Iguazú en América Latina, impresionante salto de agua que da nombre al nuevo disco precisamente del conjunto barroco La Quimera que dirige el autista argentino Eduardo Eguez. De Coctailo Hueto, viejo brujo de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Y para hablarnos de este nuevo álbum y de su trayectoria musical, Eduardo Eguez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchas gracias por repetir, por volver de nuevo a nuestros estudios. Claro que sí. Recordemos que has nacido en Buenos Aires en 1959 y que empiezas muy pronto a estudiar guitarra. Pero es cierto que te inicias en la música antigua gracias a un disco clandestino que me contabas que tenía una tapa gris porque quizás había sido robado o algo así, ¿no? Qué buena memoria. Me marcó eso. Sí. En realidad fue fortuito el encuentro con la música antigua. Yo tuve una formación de pequeño, digamos, de música popular, que es lo que en la Argentina es muy común. En las escuelas mismas, cuando uno, en las fiestas patrias, por ejemplo, quien toca la guitarra, que es el instrumento directo en Argentina, todos dicen que... En todas las casas hay una guitarra. En todas las casas hay una guitarra y también se suele decir en el norte que quien tiene un palo de escoba le pone unas cuerdas y ya tiene una guitarra, digamos, ¿no? Sí, es un instrumento muy popular en el mundo, pero en la guitarra, en la Argentina particularmente. Y yo, bueno, tuve mi guitarrita a los 8 años que me regaló mi madre y a partir de ahí, en la escuela tocábamos los ritmos típicos de la Argentina, la samba, la chacarera, los gatos. Se aprendía a bailar también, por ejemplo, a veces, estas danzas que son coreográficas. Y bueno, y empecé con esto de la música folclórica argentina, pero siempre a nivel infantil, quiero decir, ¿no? Y después, como a todos, muchos, casi la mayoría de mi generación, el rock naturalmente golpeó sus puertas, tanto el rock nacional argentino como el internacional. Y yo, por supuesto, era fanático y quería ser como todos ellos. Entonces, después vino la guitarra eléctrica, el grupo de la band, ¿no?, de rock. Y hacia los 18 años, 19 más o menos, empecé con la guitarra clásica. Pero hay que decir que la guitarra es un instrumento musical, pero también un instrumento de seducción, ¿no? A los 18 o 19 años es muy útil. Sí, las chicas están siempre encantadas de escucharte. Por supuesto, es un instrumento de la playa, donde exactamente, ahí cumple también esa función que tú dices. Y esta historia del disco clandestino, como lo llamas tú, es una historia que también a mí me marcó y es por eso que la cuento hasta hoy en día. En una disquería de cerca de mi barrio había unos discos expuestos en la acera, digamos, en la vereda, como decimos nosotros, unos discos que tenían una tapa gris, long plays en esa época. Y solamente se los veía por el círculo interno, digamos, ¿no? Este círculo que tienen los discos, la tapa es gris, y ahí se veía
Me compré 3 de música clásica, digamos, ¿no? Recuerdo 2 de ellos, el tercero no. Uno eran los conciertos brandeburgueses de Bach, que yo sabía quién era Bach, digamos, pero no como lo supe después. Y otro de un tal Cristóbal de Morales, que era polifonía española del siglo XVI. Y bueno, y me acuerdo como si fuera hoy de ese disco que me marcó mucho, mucho, muchísimo. No sé por dónde puede venir esa influencia, si tal vez por qué sé yo, todos los argentinos tenemos mucho de europeo, entonces esta genética, digamos, musical, quién sabe si puede haber influido, o simplemente por el poder de la música. No vale la pena ahora establecer cuáles son las razones, pero sí sé que me marcó mucho y hasta hoy en día, hasta incluso en este disco que presentamos hoy, Iguazú, hay mucho, mucho ambiente polifónico y hay mucha influencia polifónica. Creo que el renacimiento musical en España, por supuesto, y en el resto de Europa fue un movimiento fundamental para el desarrollo y la importancia, digamos, de esta manera de componer en la historia de la música. Quizás en aquella época, en tu adolescencia y en la mía, que somos de la misma generación, los discos tenían una importancia y un precio increíble también, ¿no? Era increíble, era increíble. Es solamente comparable a un libro, ¿no? El libro hoy se sigue operando de alguna manera, la gente lo lee, pero el disco es como que sufrió una metamorfosis más particular desde este punto de vista y hoy, bueno, antes estaba en long play, inclusive que ofrecía un formato también visual muy importante que con el CD, con el compact disc se redujo mucho y hoy, bueno, ni que hablar con los discos en redes, en plataformas digitales, digamos, ¿no? O lo que uno escucha a través de redes sociales. Es curioso porque hoy en día tenemos acceso a todo tipo de músicas y quizás la gente escucha menos música. Quizás esa abundancia provoca un empacho. Es muy probable, es muy probable. Yo no te sé decir exactamente así, pero es verdad, antes probablemente como había menos formas de transmitir la música a través de, bueno, ¿qué eran los discos? La radio, pero la radio también ponía discos, ¿no? Entonces, esta superabundancia hace sí que se satura el mercado, entonces la gente pierda interés. ¿No? Y quizás hace falta una cierta cultura, ¿no?, para poder escoger la buena música. Por supuesto, sí. Eso es Sí. lo importante. El mundo de la música antigua nace en los 60, estoy pensando en nombres como Nicolás Harnoncourt y tantos otros. Eran un poco hijos del flower power, ¿no?, de los hippies casi. ¿Tú te sentiste un poco afiliado en esa tendencia? Sí, sí, yo no tanto a través del ambiente hippie como lo dices tú, que estoy de acuerdo porque yo muchas veces lo observé de esa manera también, y pienso que es porque dentro de la música antigua, o lo que se llama música antigua, es muy genérico hablar de música antigua, pero claro, durante muchos años se pensó que la música antigua estaba ligada a compositores determinados, ¿no? Como pueden ser compositores del alto barroco, como Händel y Bach, ¿no? Vivaldi, ¿no? Por decir nombres que son muy, muy, muy famosos, ellos tres, que son compositores de música italiana, música alemana, pero muy poca gente conocía compositores franceses, por ejemplo, o españoles. Y dentro de lo que es la música antigua, como se le llama hoy, si vamos al siglo XVII, por ejemplo, principio del siglo XVII, con el nacimiento del teatro hubo una simplificación, ¿no?, del lenguaje musical por determinados motivos de comprensión del texto, de dificultad de la composición musical. Entonces, cuando de alguna manera se impuso la monodía como expresión musical hacia el principio del siglo XVII, en el 1600, con el nacimiento de la ópera, eso fue un florecer de canciones, por ejemplo, ¿no? Canciones que, como desde el punto de vista armónico, eran simples
y algunos ritmos también que eran derivados de bajos ostinados, o sea, con ritmos que son repetitivos, ¿no? Como pueden ser los riffs del rock, por ejemplo, ¿no? Entonces era lógico que en algún momento se estableciera un paralelismo, un puentes entre ese tipo de música y la música del hipismo, digamos, ¿no? Que si vamos a Woodstock, por ejemplo, o que reunía el movimiento hippie con la música. Si uno escucha un bajo de Chacona del siglo XVII, o si escucha una canción de Caccini, o canciones de aquella época, no suenan muy diferentes de una canción de Joan Baez. Entonces, ahí tú tienes la respuesta, ¿no? Por supuesto. Ahí en Buenos Aires, en Argentina, nacen Les Luthiers, que han hecho mucho también por la música antigua, ¿no? Con mucho humor, naturalmente. Por supuesto. Pero sí. ellos también cantaban en coros universitarios. Sí, sí, ellos vienen de ambiente universitario y a través de esos coros, como tú dices, también sufrieron esta influencia. Y por supuesto, recordemos el famoso balletto madrigalístico La Bella y Graciosa Moza, ¿no? Donde cantan... Inolvidable. Inolvidable. Yo ese espectáculo más tropiero que nunca, cuando tenía 20 años, así lo vi 6 veces. 6 veces en una temporada. Y ahí decidiste dedicarte a la música barroca, Ahí por supuesto. sí, ahí decidí tratar de hacer una audición para Les Luthiers, pero no me animé. Lástima. ¿Quién sabe, no? Tu carrera hubiera sido completamente diferente. Cuéntanos, ¿cómo nace el conjunto La Quimera? Me decías que es un asunto de familia, ¿no? Sí, es un asunto de familia. Sí, digamos que para La Quimera también hay que, en el caso mío personal, no del resto del grupo, o bueno, de algunos integrantes, como es el caso de Luis Rigú, que tú también conoces, argentino. Gran flautista y cantante también. Con él teníamos un grupo en Argentina que se llamaba Maíz en los años 80, que también nosotros fusionábamos en aquel momento folclore con música clásica, digamos, ¿no? Y también hemos tocado Bach y hemos hecho estas incursiones que unían la música desde la música intrínseca y no tanto desde el género musical, sino que sí, que la música folclórica argentina, si vamos al caso, ¿no? ¿Cuáles son sus influencias? No es música original sudamericana precolombina, para nada, o sea, que mucha gente, digamos, ¿no? Que la consume y gente que la practica piense que es un producto original, de alguna manera es una falacia y es un error. Porque ya por empezar, como te decía antes, ¿no? Danzas como la samba, la chacarera, el gato, que son danzas norteñas, pero bueno, en Argentina hay muchas áreas geográficas, te estoy nombrando solamente unas. Esas danzas en particular son danzas coreográficas españolas. O sea que la influencia, ya por decir española, era fundamental y por otro lado no podía ser de otra manera, porque con siglos de colonización española, ¿qué otra cosa se podía haber hecho, digamos, ¿no? Entonces, todas esas danzas tienen que ver en la formación del folclore, y con Luis Rigú y otra gente más teníamos este grupo Maíz. Después, cuando yo vine a Europa, después de haber hecho la carrera en la Schola Cantorum y haber diplomado, ¿no? En Suiza, en la UD, en Suiza, en Basilea. A partir de ahí, bueno, yo ya tenía una formación musical, pero de músico antiguo, por decirlo así. Y después, cuando conocí a mi esposa, Sabina Colonna Preti, ella que también venía de este ambiente, no de la Schola Cantorum, pero sí en Italia, de la música antigua. Entonces, en algún momento ella decidió formar un consort de violas da gamba y le puso el nombre La Quimera al principio de los años 2000. Y bueno, después como estábamos juntos, empezamos a hacer música juntos. Me acuerdo como si fuera hoy que estaban ensayando con este grupo en una habitación contigua donde yo estaba, y me resultó muy, muy similar al sonido de un bandoneón, este consort de viola de gamba. Entonces dije, bueno, ¿por qué
¿por qué no empezar con esta cosa que por otro lado yo también la hacía, como te decía, con el grupo Maíz en los años 80? Y bueno, y a partir de ahí se empezó a hacer todo como una fusión, empezamos a imaginar también proyectos de fusión. Los primeros, como era esta historia del bandoneón, era la fusión con el tango, pero después hemos hecho proyectos con música centroamericana antigua y moderna, con música folclórica antigua y moderna, y bueno, estos son los últimos trabajos, pero siempre ligados o a Italia o a Sudamérica por el origen de nosotros dos, digamos. En Italia muchos músicos barrocos abordan otros géneros incomplejos, ¿no? Es mucho más, en Alemania quizás está más cerrado el mundo de la música antigua. Con respecto a la permeabilidad, digamos, del mundo de la música antigua oficial, como se llama, creo que sí, porque son los países que de alguna manera conservan sus folclores los que tienden a perpetuarlos, digamos, ¿no? Si vamos a comparar, por ejemplo, la música folclórica de Alemania con la música folclórica de Brasil, evidentemente hay grandes diferencias. Por No por poner ni mejor ni peor a uno, sino simplemente porque es la realidad, ¿no? Cómo esas músicas se fueron desarrollando. Mismo en Francia, ¿no? Bueno, hay música bretona, hay música de occitana, pero son expresiones que terminan siendo muy locales y por otro lado tienen poca conexión una con otra, digamos. Es difícil que se programe un festival occitano en la Lorraine, digamos. Puede ser, pero por ejemplo en Argentina el folclore es una cuestión muy participada por todo el mundo, sea de dónde viene la región, sea de Cuyo, del norte, del litoral o folclore del sur. Todos ellos comparten, digamos, y también se comparte a nivel latinoamericano. O sea, tú te acordarás, por ejemplo, recitales o conciertos donde, por ejemplo, participaba Mercedes Sosa, participaba Milton Nascimento, participaba Cecilia Todd de Venezuela. Hay una identidad latinoamericana musical que va desde el son mexicano, sea huasteco o jarocho, que pasa por Centroamérica, que pasa por Cuba, que pasa por la salsa, que pasa por la música brasileña o la andina, o la de Chile o la de Perú y la Argentina, y hay realidades locales, pero evidentemente todo esto funciona a nivel territorial, probablemente por la lengua. Por supuesto. Y esto es lo que has hecho en el disco Iguazú. Empezáis con una canción de Ariel Ramírez y hasta tenéis una canción de Jobim, Sí, el brasileño, ¿no? exactamente. Este trabajo justamente trata de orientarse en esa dirección geográfica de Sudamérica a través del río Paraná, básicamente. Nosotros habíamos hipotizado también ponerle el nombre Paraná a este trabajo, pero el Paraná en Europa no es tan referenciado, digamos, como puede ser Iguazú. Iguazú es un nombre que tiene mucha fuerza. También ligado por las cataratas del Iguazú, pero digamos ahí el navegable en términos mecánicos y culturales es el río Paraná, que en Brasil se llama Paranaíba y que viene desde el Mato Grosso. O sea, es un río muy, pero muy, muy, muy largo y culturalmente muy rico desde culturas guaraníticas influenciadas por los jesuitas hasta los días de hoy. O sea que tú tienes un Jobim que puede nacer en la región del Brasil hacia Mato Grosso y hasta Río de Janeiro, por la influencia musical también, y que va a desembocar en una milonga tango en el Río de la Plata. Extraordinario, ¿no? Estábamos viendo imágenes de estas cataratas de Iguazú. ¿Cómo nace la idea de dedicar un disco a Iguazú cuando ya Hollywood lo hizo con la película La Misión, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros es por eso que te estoy diciendo, para nosotros Iguazú es un sinónimo de fuerza cultural, ¿no? Porque allí han convergido... Más que natural, casi. Sí, por supuesto. Está la fuerza de la cascada del agua, pero también hay una fuerza cultural muy importante. Para nosotros es muy importante esa fuerza cultural. Porque por otro lado, como te decía, las áreas de influencia ahí son
área de influencia guaranítica, sin ninguna duda, por la zona geográfica, ¿no? Del Brasil, el Paraguay y el noreste de la Argentina. Tú sabes que el guaraní es una lengua que todavía se habla y se En Paraguay, enseña. sobre todo, En claro. Paraguay es una lengua nacional. Entonces, mucha gente, yo tengo amigos que hablan guaraní, digamos, ¿no? Pero después esta particularidad también es muy importante porque la influencia española de los jesuitas dio a esta área de influencia cultural el español, y por otro lado una tardía inmigración del siglo XX, principio del siglo XX, que es del este de Europa, se ha afincado en toda lo que es Río Grande do Sul en Brasil, y en Argentina las provincias específicas, que es a nivel mayoritario, es Misiones, que linda con el Uruguay, con el Paraguay y el Brasil. Y después la provincia de Corrientes, que junto con la provincia de Entre Ríos forman una región que se llama el Litoral, ¿no? Pero específicamente en Misiones y Corrientes, tú tienes una inmigración de polacos, de ucranianos, que influenciaron mucho el folclore. En esa región geográfica tienes géneros musicales que se llaman polka, tienes géneros musicales que se llaman schottisch, y son como la samba o la chacarera o el gato Que en el el chotis viene norte. del Scottish, de la danza Sí, pero popular también, escocesa. exactamente, pero también a través de otras inmigraciones se han formado también áreas en Ucrania, en Polonia, en lo que hoy es Estonia, Lituania. Bueno, tú vas a Misiones y hay un montón de gente con ojos azules y rubios. Increíble. Cuando nos vimos hace unos años, nadie podía imaginar que el mundo iba a pararse por un virus, y tampoco que Rusia iba a invadir Ucrania. Quizás va a aumentar el número de ucranianos ahí en la región de Entre Ríos, ¿no? Tal vez. Ojalá, digamos, no por ello, sino porque yo siempre fui fanático de los cruces culturales, que yo creo que todo lo que hoy nosotros llamamos música tradicional son frutos de cruces culturales de otras épocas que los mismos actores terminan por desconocer, y lo peor, terminan por negar. Porque hoy en día yo he tenido discusiones con muchos músicos de distintos países que cuando hablan de nosotros, hablan como si fuera una identidad cultural que fue originaria desde siempre, así. Y eso hoy en día no existe más, digamos, con todos los folclores del mundo. En Francia no se dice folclore, se dice música tradicional, ¿no? Musique traditionnelle. Pero todos ellos están formados por influencias varias y de otras épocas que ya se remontan tal vez a tiempos remotos y que ya tal vez ni siquiera vale la pena. Volviendo a la pandemia, imagino que hay un cierto alivio en el mundo artístico, ¿no? ¿Vais a continuar haciendo conciertos? ¿Vais a presentar pronto el disco, quizás, Iguazú? ¿Lo habéis hecho? Sí, lo hemos hecho la semana pasada. La semana pasada lo hemos hecho, hemos festejado los 20 años del grupo. El disco Iguazú fue afectado, digamos, por la pandemia, porque fue grabado el disco en febrero del año 2020, cuando recién se estaba empezando a saber qué era esto del virus, del coronavirus, del COVID, y después de un mes de haberlo grabado se cerró todo, y entonces este disco quedó prácticamente en stand-by hasta que se editó. Ahora que tú lo tienes en la mano, la edición, la salida del disco al mercado data de 2 semanas o una, no sé cuánto, y pudimos presentar muy poquito en esta fiesta que te digo que hicimos la semana pasada, el 17 de marzo, en la Salgabó, donde festejamos los 20 años del grupo. En fin, pues muchísimas felicidades por estos 20 años al frente de La Quimera. Ya lo saben, tienen el nuevo disco de La Quimera, que es Iguazú, en el que encontrarán un poco de todo, con grandes voces, sobre todo la flauta de Luis Rigou, quien ha estado también aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos escuchan, seguramente nos ven en la región de Entre Ríos, en Argentina, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y también desde hace no mucho de la red TAL, que reúne las televisoras universitarias y públicas de toda América Latina.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.